Lámpara de sabiduría. Este fue el nombre que los monjes budistas del monasterio chino del Kumbun dieron a Eugénie Alexandrine Marie David, nacida en París en 1868, de padre francés hugonote y madre católica de origen escandinavo. Fue en este monasterio, cercano a la frontera de Mongolia, donde Alexandra David Neal vivió durante un par de años estudiando los manuscritos budistas. Años atrás, la propia David Neal estudió el Corán y practicó la religión islámica. 25 años contaba cuando viajó por India y Túnez. En este país fue también donde en un posterior viaje conocería al ingeniero ferroviario Philip Neal, con el que contraería matrimonio en 1904, transformando su nombre desde aquel momento por el de Alexandra David Neal. 7 años después, cuando tenía 43 años, Alexandra entendería que no estaba hecha para el matrimonio. Hizo las maletas, abandonó al ingeniero y emprendió rumbo a Egipto, y de ahí a Ceilán, India, Sikkim, Nepal y Tíbet. Con posterioridad llegaría su viaje a Corea y Japón, donde tuvo como anfitriona a la esposa de D.T. Suzuki. Más tarde, su retiro en los Alpes franceses, donde escribiría una prolija producción literaria acerca de sus viajes y lo que en ellos descubrió. Literatura que fue influjo de escritores occidentales como Alan Watts, Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Aún en 1938 la encontramos con 70 años huyendo de la guerra civil en China a bordo de un vapor que remonta el Yangtze. Todo lo anterior sin soslayar que antes de los 20 años, Alexandra David Neal ya contaba en su currículum con un libro de ideología anarquista prologado por Eliseo Reclus, un viaje en bicicleta a España, Italia y Suiza y estudios en la Sociedad Teosófica con Madame Blavatsky, además de estudios de música y canto que le permitieron debutar como diva de la ópera de Hanoi. Durante mucho tiempo el Tíbet ha permanecido fuera del alcance de la curiosidad occidental debido, entre otros factores, a la dificultad de su idioma, a una muralla de montañas las más altas de la Tierra, a las inclemencias del tiempo y a las desfavorables condiciones de vida. Entre los occidentales que lograron llegar al techo del mundo, al país de las nieves, y escribieron libros a su regreso sobre lo que allí vieron y experimentaron, sobresalen algunos nombres como Alexandra David Neal, europea con alma oriental que viajó por diversos países de Oriente en expediciones casi heroicas. Adoptó un lama tibetano como hijo propio y ella misma llegó a ser lama. Es autora de fascinantes libros como La India en que viví, El sortilegio del misterio, Místicos y magos del Tíbet, Inmortalidad y reencarnación, Las enseñanzas secretas de los budistas tibetanos, Magia de amor, magia negra, Iniciaciones e iniciados y El viaje a Lhasa. Para hablar sobre Alexandra David Neal, contamos hoy con la presencia de Jesús Callejo, abogado, colaborador en distintos medios de comunicación y escritor que tiene en su haber casi una veintena de obras, entre las que destacamos Fiestas sagradas, Bestiario mágico, Secretos medievales, Breve historia de la brujería, Enigmas literarios y Las profecías del tercer milenio. Buenos días, Jesús. Buenos días, Maite. Nacida en París en 1868, en el seno de una familia acomodada, Alexandra manifestó desde su niñez un espíritu independiente y una gran curiosidad que la harían viajar por diferentes países a una edad muy temprana. Todo eso la hizo tener una juventud muy agitada y polifacética, Jesús. Pues sí, así es, porque antes de que cumpliera 20 años, ella había estudiado en la Universidad de la Sorbona. Ella ya se había encargado de hacer un libro Ácrata, que además se lo había prologado ni más ni menos que el famoso geógrafo anarquista Eliseo Reclus. Ella había ya viajado en bicicleta a través de España, de Francia y de Suiza. Ella había hecho muchísimas cosas, había escapado de casa varias veces, incluso se había negado a ponerse el corsé, algo que era muy habitual en las jovencitas de alta clase como era ella. Así que se dedica prácticamente a todo, siempre dentro de esas ideas ácratas y feministas que tenía en aquella primera etapa. Viaja a la India antes de cumplir los 24 años, se dedica a la música, al bel canto. De hecho, sus estudios que hace tanto en Bruselas como en París la granjean tanta fama, tiene una voz tan sublime que debuta en una ópera, en la ópera de Hanoi, gracias al mecenazgo de Massenet. Así que todo eso hizo en esa etapa tan turbulenta y de juventud, que se caracteriza un poco por esas inquietudes que luego se manifestaron en una etapa bastante posterior.
Me llama la atención el hecho de que una mujer como Alexandra David-Néel, con todo lo que bullía en su mente, se case con un ingeniero. ¿Cómo fue ese matrimonio? ¿Qué pasó con su matrimonio? Es verdad que a muchos biógrafos le ha llamado la atención que una mujer tan poco convencional se casara en este caso con todo un ingeniero de ferrocarriles en Túnez. Ella está en Túnez en esa etapa viajera que está teniendo y le conoce en el año 1900, convive con él 4 años y al final se acaba casando en el año 1904. Bueno, se sabe que su matrimonio no consigue las expectativas de Alexandra, porque hasta ese momento ya está picada por el virus del viaje, y después de 7 años de convivencia, bueno, con desavenencias, pero siempre con un mutuo respeto, decide abandonarle. Le deja en Túnez y es cuando ella le engaña por una de sus pasiones más virulentas, que es el viaje. Pero siempre mantuvo correspondencia con él a lo largo de los distintos años hasta que él muere, en el año 1941. De hecho, cuando se entera, ella estaba en la India en aquella época, cuando se entera de la muerte de su marido, comenta que tuvo un marido maravilloso y que fue su mejor amigo. Es algo muy curioso porque se sabe que esa correspondencia la mantuvo de forma ininterrumpida, pero nunca más se volvieron a encontrar físicamente. Sin embargo, siempre tuvo ese grato recuerdo, a pesar de que ella también reconoció que fue una etapa en la que se equivocó, que realmente ella, con el espíritu que tenía tan aventurero, nunca se debió casar. Pero bueno, ahí quedó como un auténtico amigo. El año 1911, cuando ella tenía 43 años, sufrió una crisis espiritual que marcó una nueva y trascendental etapa en su vida. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno, pues a partir de ese momento es cuando deja a su marido, cuando empieza a viajar, se sabe que tiene una crisis espiritual que la marca. Ella había estado muy influenciada hasta ese momento por el Islam, cuando estuvo en Túnez, y empieza a coquetear con distintas disciplinas, por ejemplo, con la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, que ella llega a conocer personalmente, pero algo ocurrió en 1911 para tomar esa drástica decisión. Se marcha de una forma definitiva, sabe que es un viaje que en ese momento no sabe si tendrá un retorno, y empieza a viajar. Se va primero a Egipto, luego se va a Ceilán, luego está en la India, de nuevo en la India, porque ya había estado anteriormente. A partir de ahí se va a Sikkim, al Tíbet, está en Corea, en Japón, en China, es decir, se hace una viajera. De hecho, ella tiene como lema que su pasión, su auténtica pasión en la vida es viajar, es la aventura, y hace que lo cumple en cada momento. Así que a partir de ese momento se convierte en pionera en muchas cosas. De hecho, en el año siguiente, en 1912, es la primera mujer occidental que conoce al Dalai Lama. En China, por ejemplo, se mete en un monasterio donde aprende muchas técnicas, pero incluso hasta técnicas prohibidas. La dejan hojear manuscritos que hasta ese momento ningún occidental había manejado en ese monasterio de Tundun, y lo que es curioso, la convierten como una auténtica hermana, los propios monjes chinos, y la llaman la lámpara de sabiduría, por todos los conocimientos que ella había atesorado. Así que es una etapa muy fértil, muy fructífera a todos los niveles, viaja muchísimo, va recogiendo notas, que esas notas luego con el tiempo las plasmará en los libros que la hacen conocida. Alexandra David-Néel fue la primera mujer occidental en visitar Lhasa, la capital prohibida del Tíbet, a donde llegó en 1924 caminando y disfrazada de mendiga tibetana. 12 años atrás, en 1912, se había convertido a sí mismo en la primera mujer occidental en ser recibida por el Dalai Lama en Kalimpong. Fruto de esta primera visita a Tíbet, fue incubándose en David-Néel el anhelo de introducirse algún día en Lhasa. Fue en el año 1921 cuando la inquieta exploradora decidió partir hacia la ciudad prohibida. El viaje estuvo plagado de peligros a causa de los bandidos, el durísimo clima y la complicada orografía, con pasos de montaña de 5.000 metros de altitud. Por si esto fuese poco, los funcionarios chinos y tibetanos se dedicaron a obstaculizar el viaje. Todas las vicisitudes de esta expedición fueron narradas por la propia Alexandra David-Néel en el libro Viaje a Lhasa. En el año 1924, Alexandra llegó a Lhasa, la capital del Tíbet, convirtiéndose en la primera mujer occidental en conseguirlo. Todo un logro para los tiempos que corrían, pero me imagino que no fue nada fácil esa etapa de su vida. No le fue nada fácil conseguirlo. Ella en 1921 ya intenta ir al Tíbet, pero no
para volver otra vez al Tíbet, porque eso ya lo había conseguido anteriormente, sino para ver Lhasa, la ciudad prohibida, la que no había conseguido en ese primer viaje. Entonces, en 1921 se propone llegar allí. Ella cree que va a ser un viaje de 3 meses, más o menos. Ella cuenta con 3 sirvientes y 7 mulas. Por supuesto, en ese momento ya había conocido a un chico de 14 años que había conocido en la India, John Dee, que es, bueno, pues prácticamente su compañero de viajes en todos los niveles. Era un pequeño lama de 14 años que le sirvió también pues para adentrarse en otros terrenos prohibidos que de otra forma a lo mejor no hubiera podido acceder. Bueno, pues al final esos 3 meses se convierten en 3 años. Es un camino muy difícil, estamos hablando de montañas de 5.000 metros de altura, estamos hablando de caminos plagados de bandidos, estamos hablando de funcionarios corruptos, tanto chinos como tibetanos. En fin, le hacen la vida imposible y al final, después de esos 3 años, en 1924, consigue entrar en Lhasa. Pero lo consigue disfrazándose, camuflándose. Va de mendiga tibetana, su pelo lo tiñe de negro con tinta china, la cara va ennegrecida con grasa y con hollín, es decir, prácticamente es irreconocible, porque si descubren que es occidental, posiblemente su vida hubiera corrido muchísimo peligro. Cuando llega a Lhasa, y eso lo cuenta en su Viaje a Lhasa, una de sus más famosas obras, dice que se siente decepcionada, lo mismo que le pasó cuando conoció por vez primera a Tombuctú. Se decepciona, no es lo que ella esperaba, aún así permanece varios meses, con riesgo de su vida, porque estamos hablando de que sigue camuflada, sigue disfrazada de esa mendiga para que no la reconozcan. Pero una de las cartas, por ejemplo, que escribe a su marido, una de las cartas es muy significativa de todo lo que pasó durante esos 3 años. Dice que ni por 1.000.000 volvería a repetir esa aventura que fue y estuvo plagada, llena de penalidades. Así que es la primera mujer occidental que entra en Lhasa, pero casi deja su vida en el intento. En el Tíbet, Alexandra observa hechos asombrosos y escribe sobre prodigios que ve realizar a los lamas. ¿De qué clase de prodigios es testigo Alexandra? Pues es testigo de muchísimos prodigios. De hecho, ella lo cuenta en una también de sus más famosas obras, que es Místicos y magos en el Tíbet, y presencia cosas imposibles, entre comillas, ¿no?, para un occidental, alguien que es testigo de este tipo de asombros. Por ejemplo, los tumus. Los tumos es esa facultad mental que tienen algunos lamas de derretir todo lo que tienen alrededor, por ejemplo el hielo, incluso hasta 5 metros de distancia. Esa capacidad mental de generar tanto calor, si no lo ve, no lo cree, como así lo expresa en su libro. También tiene contacto con los tulkus. Los tulkus son esos budas que han sido reencarnados y que demuestran que forman parte de una reencarnación anterior. Niños que luego se demuestra fehacientemente por una serie de objetos que les ponen a la vista que son del Buda que había fallecido anteriormente. Vean los Lungompa, esa palabreja, los Lungompa, esos corredores extraños, ¿no?, que recorren distancias increíbles a una velocidad superior a la que puede llegar o puede ir un carromato. Ella cuenta muchas anécdotas en este libro, y una de las anécdotas que cuenta es que iba con John Dee, con su amigo del alma, y ve por un catalejo como un punto negro en la distancia que se va acercando. Él pregunta quién es ese ser que se desplaza con esa rapidez, prácticamente levitando, prácticamente como si hubiera conocido algún sistema de antigravedad, y le dice que es un Lungompa. ¿Y qué es un Lungompa? Es un pies ligero según la terminología tibetana. Y le cuentan cosas sorprendentes, y no solo lo que le cuenta, sino lo que ve. Estos lamas que están en una especie de sonambulismo, en trance, se desplazan como rebotando en el suelo, como si fueran pelotas, y los desplazamientos que consiguen son tremendos. De hecho, ella intenta perseguir a uno de ellos montado en una caballería y le es prácticamente imposible. Y le comentan más, dice que no se puede acercar mucho a ellos y menos despertarles porque podrían morir del shock. A uno de estos Lungompa le ve en otra ocasión cargado de cadenas. Cuando se intenta acercar a él, una vez más estos son esquivos, y se marcha, y ve cómo rebota y va saltando, como en la película de Tigre y Dragón, va saltando de una forma y de otra, de manera increíble, de manera sobrenatural, y con las cadenas. Y cuando pregunta a John Dee por qué esas cadenas, le dice que algunos tienen que utilizar estas cadenas porque si no estarían flotando en el aire. Bueno, pues este tipo de prodigios son los que cuentan y los que muchos occidentales se negaban a creerlo. Y ella decía, os negaréis a creerlo, pero yo lo vi con mis propios ojos.
Los tulpas son entidades independientes creadas enteramente por la mente de los lamas del Tíbet y utilizados como esclavos, según una definición de la escritora Alexandra David Neal. El largo tiempo que pasó en aquel territorio, aproximadamente 20 años, le permitió estudiar sobre el terreno a sus monjes. Esto, entre otras muchas cosas, le facultó para reconocer a sus famosos tulpas, figuras visibles, incluso tangibles, creadas por la imaginación de los iniciados. Impactada por los extraños logros, se decidió a crear un tulpa propio. Algo más sorprendente, si cabe, es la creación de un tulpa, que Alexandra describe en alguna de sus obras. ¿Qué es un tulpa? Los tulpas son entidades independientes creadas por la mente de un lama tibetano. Dicho así, suena como muy raro, a ella también la sonó raro al principio, pero se dio cuenta que las formas de pensamiento pueden crear vida, hasta el punto que ella quiso crear también un tulpa. Se puso manos a la obra, empezó a meditar, empezó a tener una concentración psíquica, que son requisitos indispensables para crear esta forma mental, pero para crearla de tal manera que la puede ver ella y la pueden ver otros testigos. Y al final crea un personaje, un tulpa, que es bajito, gordito, bonachón en sus aspectos, pero con materialidad, y sabe perfectamente que es algo que ella ha creado durante meses. Al final se le escapa de las manos porque tiene como vida propia, le sigue a todos los sitios, al final es muy molesto para ella tener a un personaje espectral, creado por su propia mente, que esté continuamente a su alrededor, y decide suprimirle. Entonces, en ese caso, el tulpa, tal como cuenta ella, adquiere otro aspecto, adelgaza, ya no es tan gordito, tiene un aspecto burlón, casi maléfico, y empieza a ser todavía muchísimo más molesto que era antes. Y cuenta ella misma que tarda 6 meses en volver a desintegrar esa emanación mental, esa persona que ella misma se había creado. Entonces, esto dicho así, que suena a ciencia ficción, es algo que se puede leer en su obra, en concreto, en esta que acabamos de comentar, de Místicos y Magos del Tíbet. Es sorprendente a todas luces, pero cuando ella, por ejemplo, está en Francia y recibe la medalla como caballera o caballero de la Legión de Honor, ella cuenta estas anécdotas y dice que realmente ella materializó una fantasía, que ella materializó un tulpa y que ese tulpa le fue tan adverso en algunas situaciones, que incluso le tocaba el hombro y le perseguía, que tuvo que hacer lo posible, lo ímprobo, para que desapareciera de su vista y de su mente. Alexandra David Neal vivió 101 años, ni más ni menos. ¿Qué hizo en su etapa sedentaria, en su época ya de vejez con su vida? ¿A qué se dedicó? Pues precisamente por vivir tanto pasó muchas vicisitudes en su vida. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, en 1939, ella la pilla fuera de Europa, pero está totalmente desanimada de que en Europa no aprendamos y que siempre estemos en continuas guerras. Ella, de hecho, tuvo que huir de China por una guerra civil que hubo allí y no vuelve a Europa hasta que finaliza la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945. Ella va a Francia y, bueno, pues en una aldea muy cerquita de Niza, en los Alpes franceses, se dedica a escribir, a dar conferencias, a dar charlas. Ella recibe la medalla de honor y la medalla de oro de la Sociedad Geográfica Parisina, es decir, tiene todo tipo de halagos, un poco recoge el fruto de sus viajes, el fruto pues de todas sus investigaciones, y se dedica a poner por escrito muchos de estas experiencias o muchos de estos viajes. Y eso así es como se pasa prácticamente el último cuarto de siglo, esos últimos 25 años, pero siempre con buen sentido del humor, muy optimista, muy positiva en todos sus actos, hasta el punto que en la víspera de cumplir 101 años se va a las oficinas municipales para renovar su pasaporte. Cuando la preguntan, que hombre, una mujer de su edad, ¿cómo renueva el pasaporte? Dice, por si acaso. Bueno, el hecho es que en septiembre de 1969 ella muere, y muere dejando una obra tremenda, donde hoy por hoy es reconocida no solo como una de las primeras viajeras en viajar a lugares inaccesibles, en ser la primera mujer que llega a Lhasa, en ser la primera mujer que es recibida por el Dalai Lama, en ser la mujer que es testigo de auténticos prodigios, que luego deja por escrito, sino que es una Dalí del feminismo, una Dalí de la mujer
que se hizo a sí misma independiente, libre y sobre todo con un concepto de la vida muy altruista, hasta el punto que ella comentó en más de una ocasión, así lo dejó reflejado en algunas de sus obras, que el mero hecho de saber ver las cosas, de saber sentir, es lo mejor que cada uno puede tener en la vida para disfrutar cada minuto como una auténtica gozada. Es decir, ese tipo de cosas es lo que caracteriza a su vida, siempre con ese positivismo que hizo gala hasta ni más ni menos los 101 años. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Jesús Callejo, por acercarnos a esa extraordinaria mujer que es Alexandra David-Néel. Ha sido todo un placer. Gracias. Alexandra David-Néel fue una mujer excepcional en su época. También la longitud de su vida lo fue. Se cuenta la anécdota de que en 1969, en la víspera de su 101 cumpleaños y poco antes de su muerte, Alexandra acudió a las oficinas municipales a renovar su pasaporte. Porque nunca se sabe, fueron sus palabras. En 1973, las cenizas de Alexandra David-Néel fueron arrojadas a las aguas del Ganges, junto a las de John Den, el tibetano que fuera compañero de aventuras durante la vida de aquella.